Bien, chicos, bienvenidos al Círculo de Estudio Gauss Ingenio. Damos la bienvenida a nuestros alumnos de cuarto de primaria. Vamos a continuar con el curso de aritmética. En esta oportunidad vamos a hablar de las fracciones, la lectura de fracciones y el gráfico de una fracción. Cuando hablamos de fracciones, podemos pensar inmediatamente en una pizza, que es dividida normalmente en partes. En este caso, en nuestro gráfico podemos ver que una pizza es dividida en 8 partes. Cada una de esas partes viene a ser una fracción. Asimismo, podríamos pensar en una torta que para poder compartirla necesitamos dividirla en partes iguales o partirla en partes iguales. Así, cada una de esas partes recibiría el nombre de fracción, ¿no? Por eso podemos decir, quiero una fracción de la pizza, o quiero una parte de la pizza, quiero una fracción de la torta, o quiero una parte de la torta. También podemos relacionar con un pollo a la brasa, porque sabemos que cuando vamos a comprar un pollo a la brasa decimos, quiero que me vendas un cuarto de pollo, un octavo de pollo o medio pollo. Entonces, eh, estas denominaciones provienen pues de haber dividido el pollo en partes iguales y cada una de esas partes viene a ser una fracción que dependiendo a la cantidad de partes en la que fue dividida va a ir recibiendo un nombre. Y eso vamos a ver en lo que continúa la clase. Bien, vamos a ver. La fracción es la lectura y el gráfico de fracciones. Tenemos una pizza enorme, una pizza familiar y un equipo de fútbol que está compuesto por 6 niños. Entonces piensen un instante, tenemos una pizza y tenemos 6 niños. Lógicamente tendríamos que repartir esa pizza entre los 6 niños. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a cortar la pizza en varios pedazos del mismo tamaño para poder compartir con todo el equipo. ¿No? Vamos a cortar la pizza, vamos a fraccionar la pizza, también podríamos decir, ¿no? Entonces la pregunta, ¿sabes en cuántos pedazos debemos cortar la pizza? Si yo tengo una pizza y tenemos 6 niños, la pregunta, ¿en cuántos pedazos debemos cortar la pizza? Pues naturalmente, seguro que ya lo has pensado, cortaremos en 6 pedazos iguales. Claro, porque tenemos una pizza, tenemos 6 niños, queremos repartir, pues hay que dividirla en 6 partes iguales, naturalmente. En matemáticas le llamamos a cada pedazo que obtenemos al dividir la pizza en 6 partes iguales, cada pedazo recibe el nombre de una fracción, ¿no? Es una fracción de la pizza, ¿sí? Cada pedazo. Muy bien. Continuamos. Como hemos mencionado, vamos a cortar la pizza en 6 partes para repartirlo entre los niños del equipo, que propiamente eran 6. Entonces, tenemos la pizza y tenemos 6 niños. Entonces, cortamos la pizza. Ahí podemos ver que ya está cortada en 6 pedazos, ¿no? Cada pedazo le va a tocar a cada niño. Recuerden que cada uno de esos pedazos, ¿no? Viene a ser una fracción de la pizza, ¿no? O una parte de la pizza, que finalmente es lo mismo. Decimos, cada pedazo que se va a entregar a los niños se llama, cada pedazo recibe el nombre de fracción, pero esa fracción puede tener un nombre más específico todavía. ¿Cómo se va a llamar? Seguro que ya has pensado, pues se va a llamar un sexto. Como la pizza está dividida en 6 partes iguales, cada uno de esos pedazos reciben el nombre de un sexto. Entonces seguramente puedes pensar en una analogía de la siguiente manera. Si yo tengo una pizza y lo divido en 6 partes, cada pedazo recibe el nombre de un sexto. Entonces, si yo tengo una pizza y lo divido en 5 partes, cada pedazo recibe el nombre de un quinto.
Si yo tengo una pizza y lo divido en 2 partes, cada pedazo recibe el nombre de un medio, por ser la mitad. Muy bien, matemáticamente la fracción la vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a tener una línea que va a representar la división. Arriba vamos a tener el numerador y abajo vamos a tener el denominador. Para poder entender un poco mejor el numerador y el denominador, vamos a hacer lo siguiente. Decimos, el numerador, ¿quién va a ser? Va a ser la cantidad de partes elegidas. Y el denominador va a ser el total de partes. Entonces, si nosotros observamos la pizza que ha sido dividida en 6 partes iguales, pregunta, cuando nosotros decimos partes elegidas, total de partes. Ah, ya. Entonces, inmediatamente, cuando tenemos el total de partes, se refiere pues a la cantidad total de partes que hemos obtenido. En este caso, en la pizza lo hemos dividido en 6 partes, pues el total de partes sería 6. Y las partes elegidas sería pues lo que yo estoy tomando, lo que estoy cogiendo. En este caso, como voy a darle un pedazo a cada niño, eso sería la parte elegida. 1 en este caso, ¿no? Es así que cada pedazo que vamos a darle al niño va a ser la siguiente fracción. Va a ser un sexto, ¿no? Partes elegidas, hemos puesto 1 porque estamos agarrando uno de todas esas y le damos a un niño. Y el 6 que va abajo, pues es el total de partes. Claro, la pizza ha sido dividida en total en 6 partes, por eso va a 6. Entonces, el nombre que recibe uno de esos pedacitos es un sexto. Y matemáticamente es expresado de esta manera. 1 entre 6, que propiamente se puede leer como un sexto. Muy bien. Continuamos. Trabajemos algunos ejercicios para consolidar esa idea. Primera pregunta dice, ¿qué fracción indica la parte sombreada de la figura? Fíjense, tenemos en este caso un círculo que bien podría ser una pizza, una torta, importa finalmente eso ahora, pero sí sabemos que está dividida en cuántas partes. A ver, cuenta en cuántas partes ha sido dividida. Seguramente podrás darte cuenta que son 8 partes, ¿cierto? 8 partes. Entonces, me está diciendo qué fracción indica la parte sombreada. ¿Cuántos tenemos sombreados o pintados? Pues acá podemos observar que tenemos 3. Entonces, ¿qué fracción sería la parte pintada? Pues para eso podemos recordar lo siguiente, fíjense, decimos, recordemos que una fracción está dada por un numerador entre un denominador. Más específicamente, el numerador es las partes elegidas y el denominador representa el total de partes. Entonces, si yo quiero la fracción que indica la parte sombreada, yo diré partes elegidas, o sea, las partes sombreadas, ¿cuántas son? Podemos observar que acá son 3. Entonces, finalmente la respuesta quedaría de esta manera. Fíjense, ¿no? Vamos a tener nuestra rayita de la fracción y arriba debe ir las partes elegidas. En este caso, según este ejercicio, las partes que estamos eligiendo serían las partes sombreadas, porque yo quiero saber la fracción de la parte sombreada. ¿Cuántas partes sombreadas tenemos? 1, 2, 3. Ponemos 3. Y abajo iría el total de partes. ¿Cuántas partes en total tenemos? ¿O en cuántas partes en total ha sido dividido? Pues ya habíamos dicho al inicio que están divididos en 8 partes. Por lo tanto, la fracción de la parte sombreada sería 3 entre 8. 3 representa la cantidad de partes sombreadas, que es la que debe ir arriba siempre,
y el 8 es el total de partes, ¿no? La cantidad total de partes en el que ha sido dividida esa figura. Y podemos decir cómo se lee esto para complementar, pues se lee como 3/8, ¿no? Se lee como 3/8. O podemos decir también 3/8, o podemos decir 3/8. Ahí está, ¿no? De esa forma tendríamos la respuesta a esa primera pregunta. Con esa misma idea, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Trabajando en clase, tenemos ahí está. Dice 2. ¿Qué fracción indica la parte sombreada de la figura? Pues al mismo estilo del ejercicio anterior, nos está pidiendo la fracción de la parte sombreada de la figura. Seguramente ya puedes tener la respuesta de forma inmediata basado en la solución anterior que hemos podido presentar, ¿cierto? Pues vamos a hacerlo juntos, decimos. Recordemos. ¿Qué recordemos? Que una fracción es el numerador entre el denominador. Pero eso de forma específica podemos entender como el numerador que va arriba es la cantidad de partes elegidas y el denominador, el que va abajo, es la cantidad total de partes. Finalmente, la respuesta para esta pregunta que dice ¿qué fracción indica la parte sombreada? Sería partes elegidas. O sea, ¿cuántas tenemos sombreadas? Pues puedes contar 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es la cantidad total de partes? O sea, ¿en cuántas partes ha sido dividida en total nuestra figura? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así, ¿no? Entonces la fracción que indica la parte sombreada de esta figura sería 4/7, ¿no? Y si queremos saber la lectura, pues sería 4/7 o tendríamos que decir 4/7, ¿no? Podríamos decir 4/7 o 4/7, ¿sí? 4/7. Excelente, yo estoy seguro que te ha quedado claro. Vamos con el siguiente ejercicio para seguir complementando lo aprendido en la primera parte. 3. Dice, grafica las siguientes fracciones. Ajá. Ahora vamos a hacer el caso inverso, ¿no? Nos están dando la fracción y nosotros la vamos a graficar en estas partes. Fíjense, esta fracción 3/5, ¿no? 3/5, ¿cómo será el gráfico finalmente? La otra, 3/4, ¿cómo será el gráfico finalmente? Entonces, para esto decimos, recordemos algo que ya habíamos venido recordando en los ejercicios anteriores. Una fracción está dada por el numerador entre el denominador. Pero esto de forma específica es pues que el numerador indica la cantidad de partes elegidas, ¿no? Parte que va arriba, y el denominador, que es la parte que va abajo, indica el total de partes. Entonces, si yo tengo 3/5, yo analizo y digo 3 partes elegidas allá. Es la cantidad de partes que voy a pintar, si quiero decir así, ¿no? Y el 5, que es la que va abajo, que está abajo, es la cantidad total de partes. Entonces, eso quiere decir que este gráfico deberemos dividir en ¿cuántas partes? En 5 partes, porque el de abajo es el total de partes. Muy bien. Entonces, finalmente, el gráfico quedará de esta manera. Tendremos que dividir esta figura en 5 partes. ¿Está? Tenemos 5 partes, ¿no? Que es el total de partes, y el 3 que está arriba, que es el numerador, pues son las partes elegidas, que indica pues cuántos tendremos que pintar. En este caso tendremos que pintar 3. 1, 2, 3. Es así que ya tendríamos el gráfico de la fracción 3/5. Ok, vamos con el otro. Tenemos la fracción 3/4. Seguramente ya puedes imaginar cómo sería el gráfico final. Claro,
3 entre 4. Profesor, el 3 me indica cuántos voy a pintar, si queremos decirlo así. Y el 4 que está abajo indica la cantidad total de partes. Entonces, esta figura voy a dividir en 4 partes. De esa manera. Y de los cuales, pues, tendré que pintar 3, que es las partes elegidas. 1, 2, 3. Ahí está, ¿no? Entonces, ese sería el gráfico de la fracción 3 entre 4. Muy bien. ¿Y cómo se lee estas fracciones? Pues esta primera podemos leer, bueno, ahora ya sabemos graficar, ¿no? Ahora ya sabemos graficar. Vamos a leer esta fracción, pues sería 3 quintos. Y esta otra fracción sería 3 cuartos, ¿no? 3 quintos, 3 cuartos. Muy bien. Ok. Excelente. Continuamos. Vamos con el ejercicio número 4. Escribe las fracciones correspondientes. Bueno, tenemos acá 2 gráficos y pues queremos saber cuál es la fracción que representa pues, la parte sombreada, en este caso, ¿no? La parte sombreada. Entonces, como podrás ya imaginar la respuesta, ¿no? Para esta primera, ¿cuál sería la fracción? Para esta segunda, ¿cuál sería la fracción? Pues vamos a intentar un poco recordar, ¿no? Lo que ya habíamos venido usando. Una fracción es numerador entre denominador. De forma específica, el numerador es la que va arriba, indica las partes elegidas, o las partes pintadas, sombreadas. Y el de abajo, el denominador, indica el total de partes en el que ha sido dividido una figura. En este caso, esta figura, ¿no? Para poder poner el dato arriba, diríamos partes elegidas, o sea, cuántas están pintadas. A ver, observa cuántas están pintadas, seguro que ya sabes, pues sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelente. Bueno, finalmente las fracciones que se obtienen serán lo siguiente, ¿no? Tenemos 7 pintados y el total de partes, que es lo que va abajo, ¿en cuántas partes en total ha sido dividido esta figura? Pues podemos contar rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, ¿no? Entonces, esa sería la fracción de esta primera figura, ¿no? La fracción que representa la parte sombreada. ¿Ok? Tenemos 7 pintados de 10 partes que son en total. Y se lee, ahí está, se lee como 7 décimos, ¿no? 7 décimos. Excelente. ¿Y cuál será la fracción en esta segunda figura? Pues seguramente ya tienes la respuesta, ¿no? Arriba las partes pintadas, las partes elegidas, pues tenemos una sola, y abajo la cantidad total de partes, que en este caso son 4. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Cómo se lee? Se lee como un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Pero también podemos decir 1 entre 4. Al igual que esta, podemos decir 7 décimos o 7 entre 10. Excelente. Seguimos con el ejercicio 5. Dice, completa el cuadro según se indica. Muy bien. Dice, cuando el denominador es mayor que 10, se le agrega la terminación avos. Por ejemplo, fíjense acá tenemos una figura que ha sido dividido en cuántas partes. A ver, cuenta cuántas partes en total tiene. Podemos observar, a ver acá, 3, 6, 8. Abajo también 3, 6, 8, que en total harían 16 partes. Esta figura ha sido dividida en 16 partes, ¿sí? ¿Y cuántas están pintadas? Seguro ya te diste cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces fíjense, esta primera parte dice partes pintadas. ¿Cuál será su fracción? Como tenemos 5 pintados de 16 que son en total, pues la fracción sería 5 que son pintados entre 16 que representa el total de partes. Y su lectura acá ya nos han soplado.
5/16, ¿no? Y lo que decía acá, cuando el denominador, o sea, el número que está abajo, es mayor que 10, se le agrega la terminación avos. Por eso que acá decimos 5/16. 5/16. Y bueno, acá nos está pidiendo las partes no pintadas. ¿Cuál será la fracción de las partes no pintadas? Entonces nosotros diremos, a ver, ¿cuántas no están pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y abajo va el total de partes. ¿Cuántas partes en total tenemos? Pues ya habíamos dicho que son 16. Muy bien, entonces la fracción de las partes no pintadas sería 11/16. ¿Cómo sería su lectura? Seguro que ya puedes imaginar. Sería 11/16, ¿no? Entonces fíjense, de esta figura hemos obtenido la fracción de las partes pintadas, que sería 5/16, porque hay 5 pintados de 16 que son en total, y la fracción de las partes no pintadas, que sería 11/16, porque tenemos 11 no pintados de 16 que son en total. Y su lectura pues sería 11/16. Muy bien. Con esa idea vamos a solucionar el siguiente problema. Bien, tenemos, dice, completa el cuadro según se indica. Pues al mismo estilo del ejercicio anterior. Tenemos un gráfico circular que ha sido dividido en cuántas partes. A ver, observa. Seguro que ya te diste cuenta, ¿cierto? En 8 partes. Y bueno, queremos saber la fracción de las partes pintadas y la fracción de las partes no pintadas, asimismo su lectura. Aunque aquí ya nos ha soplado. Bueno, vamos a ver la fracción de las partes pintadas. Decimos, a ver, fracción de las partes pintadas. Arriba debe ir la cantidad de los pintados. ¿Cuántos están pintados? 1, 2, 3, 4, 5. Y abajo debe ir el total de partes, la totalidad de partes. ¿Cuántas partes en total tenemos? Pues hemos dicho que ha sido dividido en 8 partes. Entonces, fíjense, la fracción de las partes pintadas sería 5/8, ¿no? Hasta la lectura ya nos sopló, 5/8. ¿Por qué? Porque hay 5 pintados de 8 que son en total. Pero yo también podría leer 5/8. Pues es lo mismo que yo diga 5/8. Muy bien. Y la fracción de las partes no pintadas. A ver, ¿cuántas no están pintadas? Ya te diste cuenta, ¿cierto? 3 no están pintadas. ¿De cuánto? Porque abajo debe ir el total. De 8. 8 son en total, ¿no? 3 hay no pintadas de 8 que son en total. Es así que la fracción sería 3/8, que también podemos ponerle la lectura de 3/8. Muy bien, ¿no? Al estilo de esta, 5/8, pues acá sería 3/8. Muy bien. Excelente. Vamos con el séptimo ejercicio. Dice, sombrea en cada figura la fracción que se indica y escribe cómo se lee. Muy bien. Fíjense, acá tenemos una fracción 2/3 y queremos pintar, pues no aquí, para poder ver cómo sería el gráfico finalmente de esta fracción 2/3. Y luego vamos a poner acá cómo podemos leer esa fracción. Entonces decimos 2/3. A el de abajo, que es el 3, indica pues en cuántas partes están divididas en total. Pues acá vemos que están divididas en 3 partes, correcto. Pero el de arriba me indica cuántas debo pintar. Entonces, ¿cuántas debo pintar? 2. 1, 2. Ahí está. Entonces sería el gráfico final de la fracción 2/3, ¿no? Que podemos observar que están pintados 2 partes de 3 que son en total. ¿Y cómo se lee esa fracción? 2/3. Se lee como 2/3, ¿no? 2/3. Muy bien, continuamos por acá. A ver, tenemos 5/8, ¿sí? 5/8. Bueno,
observamos que el gráfico ya está dividido en 8 partes, que propiamente el denominador, el número de abajo me está indicando, ¿no? El 8 indica en cuántas partes tiene que estar dividido. Pues está dividido en 8, y el de arriba indica cuántas debemos pintar. Pues en este caso 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, ¿no? Entonces ese sería el gráfico de la fracción 5 entre 8. ¿Por qué? Porque estarían pintados 5 de 8 que son en total. ¿Cómo se lee esa fracción? Pues se lee como 5 octavos. 5 octavos. Muy bien, vamos para acá. Tenemos la fracción 1 entre 3, que significa que debemos estar dividiendo en 3 partes. Ahí está, 1, 2, 3. Y el 1 me indica que debemos pintar 1 de esas 3 partes. Muy bien, ahí está, ¿no? Está pintado 1 de las 3 partes que son en total. ¿Y cómo se lee esa fracción? Pues se lee como 1 entre 3, pero también podemos leerla como 1/3. 1/3. Listo, tenemos otra fracción, 7 entre 16. Para poder tener el gráfico final, decimos, pues está dividido en 16 partes. Fíjense, 4, 8, 12, 16. Y de esas 16 debemos pintar ¿cuántas? Pues la de arriba nos indica eso, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ese sería nuestro gráfico final de esta fracción 7 entre 16. ¿Y cómo se lee? Pues podemos leer esta parte como 7/16, ¿no? 7/16. Muy bien, ahí está, excelente. Vamos con el número 8. Dice, grafica y da lectura a la siguiente fracción, 7/3. Vamos a hacer primero el gráfico, 7/3, y luego la lectura. Les pregunto, a ver, 7/3 nos da a entender que es una fracción, ¿no? Donde el de abajo indica en cuántas partes debo dividir. Entonces, el 3 me indica que debo dividir en 3 partes. Y el de arriba me indica en cuántos debo pintar, ¿cierto? Siguiendo la misma idea de los ejercicios anteriores. Debo pintar 7 de algo que ha sido dividido en 3 partes. Vamos a hacer. Decimos. Antes recordemos lo siguiente. Numerador entre denominador de forma específica, partes elegidas entre total de partes, ¿no? Lo que habíamos dicho. El 7 es las partes elegidas o partes pintadas o las partes que vamos a pintar. Y el de abajo es el total de partes, ¿no? O sea, en cuántas partes vamos a dividir. Entonces, si yo veo 7 entre 3, digo, voy a pintar 7 y pues en cuántas partes voy a dividir en total, en 3. Pero alguien estará diciendo, eso es algo ilógico. No puedo pintar 7 en algo que está dividido en 3 partes. Claro que no se puede, pero se procede de la siguiente manera para poder satisfacer a esa fracción. Fíjense, 7 entre 3. Pues vamos a dividir en 3 partes. ¿Está? Agarramos, ¿no?, una figura y lo dividimos en 3 partes. Listo. ¿Y debo pintar cuánto? 7. 1, 2, 3. Y alguien dice, pues no se puede. En ese caso, cuando no hemos logrado completar el total de partes que quiero pintar, debo aumentar otro todo. A este de acá se le llama un todo, pero con un todo no hemos logrado satisfacer los 7 que nos... Entonces agarramos otro todo y también lo dividimos obviamente en 3 partes e intentamos completar a 7. Pues acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía no hemos logrado completar a 7. Entonces agarramos otro todo que también va a ser dividido obviamente en 3 partes, porque ese 3 indica eso, y ahí sí completo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ese sería el gráfico de 7/3. Fíjense que hay una pequeña diferencia con los gráficos anteriores que hemos podido
hacer. Y es que tenemos esos tipos de fracciones, ¿no? Este es un tipo de fracción especial y diferente a las anteriores, ¿no? Por eso que ha necesitado 3 todos para poder ser graficado correctamente. Este sería el gráfico de 7 tercios. Bueno, de 7 entre 3 y su lectura, ya hemos soplado, sería 7 tercios, ¿no? 7 tercios. Muy bien. Con esa misma idea, vamos a darle solución a este ejercicio número 9. Dice, grafica y da lectura a la siguiente fracción. 11 entre 4. Pues decimos, recordemos que una fracción es numerador entre denominador. De forma específica, el numerador, el que está arriba, indica las partes elegidas o las partes que vamos a pintar. Y el denominador indica el total de partes en el que vamos a dividir algo. Entonces, con la idea anterior, decimos 11 entre 4, pues yo debo dividir en 4 partes y pintar 11. Seguramente dices, aquí está, lo divido en 4 partes y voy a pintar 11. 1, 2, 3, 4. Pero sucede que no hemos completado. Entonces agarramos otro todo. Esto viene a ser un todo. Bien, agarramos otro todo, dividimos en 4 partes también, obviamente, porque el 4 indica eso, y completamos a 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nos falta todavía. Agarramos otro todo que también va a ser dividido en 4 partes, y ahora sí intentamos llegar a 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Y entonces ahí sí, fíjense, están pintados 11 de algo que está dividido en 4 partes iguales. Obviamente, en este caso estamos usando 3 todos, al estilo del ejercicio anterior, porque eso es una fracción diferente. Es una fracción diferente a las anteriores. ¿Ok? Muy bien, ese sería su gráfico. Entonces, ¿cómo se lee esta fracción? Pues se lee como 11 cuartos, ¿no? Se lee 11 cuartos. Genial. Vamos con el último ejercicio de la clase, queridos pequeños, para que luego ustedes puedan trabajar su hojita de aplicación. Bien, vamos con el último ejercicio. Dice, grafica la fracción 13/18. Da como respuesta la diferencia entre la parte sombreada y la parte no sombreada. Muy bien. Queremos graficar 13/18. ¿Sí? 13/18. Si queremos escribirlo, pues esto sería de esta manera. 13/18. O podemos decir también 13 entre 18. 13 entre 18. Listo. Si nosotros recordamos lo que habíamos venido trabajando, la parte de arriba indica cuántas voy a pintar o cuántas voy a tomar, y la parte de abajo indica la cantidad de partes en total, ¿no? Entonces decimos, ya, tenemos que dividir en 18 partes. Algo lo dividimos en 18 partes. Muy bien, vamos a dividir en 18 partes. A ver. Ahí está, ¿no? A ver, chequeamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y abajo también hay 9, pues 9 más 9, 18. Tenemos 18 partes en total. Y el 13, pues me indica cuántas voy a pintar. Vamos a pintar 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el gráfico de la fracción 13/18. Hemos pintado 13 de 18 que son en total. Y seguramente alguien se va a preguntar, en el ejercicio anterior hemos visto que hemos necesitado varios todos, pero acá solamente hemos necesitado un todo, ¿no? Y con un solo todo hemos logrado pues lo que nos pide. Entonces, es porque hay varios tipos de fracciones, ¿no? Que va a ser materia de nuestra próxima clase. En nuestra próxima clase vamos a aprender
cuáles son los tipos de fracciones o la clasificación de fracciones. Pero no nos desconcentremos con eso. Podemos entonces observar que el gráfico de la fracción 13/18 es este, ¿no? Pintamos 13 de 18 que son en total. Listo. Nos hace una pregunta, nos hace un pedido especial, nos dice, da como respuesta la diferencia entre la parte sombreada y la parte no sombreada. A ver, ¿cuántas tenemos sombreadas? Pues podemos observar que tenemos 13. ¿No? Finalmente tenemos sombreadas 3. ¿Y cuántas tenemos no sombreadas? Pues no sombreadas tenemos 5. Es por eso que la diferencia entre la parte sombreada o la parte pintada y la parte no pintada, si quieres así, diríamos sería 13 pintadas menos 5, que son las que no están pintadas. Y 13 menos 5 todos sabemos que es 8. Esa sería nuestra respuesta finalmente. Muy bien, chicos, de esta manera hemos terminado nuestra parte teórica de la clase. Ahora vamos a trabajar en nuestros respectivos grupos, pues nuestra hojita de aplicación para poder complementar un poco más todo lo aprendido. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de unos instantes.